Bueno, buenos días otra vez. Antes de comenzar entonces el tema de los números, quisiera saber si alguien quiere compartir algo con respecto a la tarea anterior. Heiner Yamir, Sí, profe, yo pues creo que lo logré hacer. ¿quieres mostrarnos? ¿Quieres compartirnos? Sí, claro, profe, un momentico. Profe, ¿lo veían o no? No, todavía no veo la pantalla. ¿La estás Listo. compartiendo? Pero vuelvo a compartir, profe. Hey, profe. Ahora sí. Listo. Por acá. Listo. Entonces, pues, se nos pedía en el ejercicio, ¿cierto? Que miráramos la n, pues, interacciones de la fórmula, eh, cierto valor, ¿cierto? De pi. Sí. Listo. Entonces, allá acá es, esta parte es para n, ¿cierto? Digitarla y mostrar pues, teniendo la interacción. Sí, eso, a ver, como usualmente la gente lo hacía como para entregar los programas compilados, ¿cierto? O sea, en general, eso de solicitar la entrada por teclado, pues ha perdido alguna relevancia en los últimos años. Está correcto, está muy bien hecho, pero pues en vez Me de parece pedirla por, chévere, por eso la uso. sí, en vez de pedirla por teclado, pues escribes el valor ahí y ya, ¿cierto? Y, Listo, profe. está muy bien. Entonces, estas variables, esta que la llamé contador, era para ir integrando dependiendo si eran dos veces, ¿ves? Entonces las íbamos sumando, ¿cierto? Listo, Esta, pues, como el valor del denominador siempre va a variar, entonces la empecé desde uno para irla sumando de dos en dos y listo. así dame el valor del denominador. Bueno, Esta- y este sumador, para, pues si eran, pues también depende de n, ¿cierto? ujú, Me es el valor de pi, el que queremos calcular. listo. Entonces con el y, ¿cierto? Que me cumpliera esto, que si diga, el contador, ¿cierto? Si son dos veces y así, pues si era menor que n, que me lo siguiera mostrando, ¿cierto? Hasta llegar al valor de n y me muestre el valor de pi. Entonces, esta línea, que es Ujú. la fórmula pues, que vamos a utilizar de pi, ¿cierto? Y ya la que le vamos a ir sumando, dependiendo del valor de n, y esta que me hace que esas variables, pues, porque pues tuve problema ahí con que me salían, pues, las cositas aquí pues, de que cuando está mal escrito, entonces me tengo que dar esas variables, pues, para poder que me aceptara esto. Ok. ¿Sí? Bueno, entonces, acá, pues, acá lo que me hace es que el contador, que si yo digo que si es una vez, que lo divida entre dos. Ok, Lo que va a hacer es que si esto que me da de esta división, si es igual a uno, entonces, si son lo mismo, lo que me va a hacer es eso que igual acá en if, ¿cierto? Igual acá en if. Si sumador que dijimos que era en cero,
vamos a sumar a, pues, a esta formulita que tenemos acá. Lo va a sumar, me va a entregar, si son iguales, me va a entregar esto, lo que valga acá, que es la suma. Pero si son diferentes, va a ser lo otro, que es la resta. Porque tenemos valores positivos y tenemos valores negativos en la fórmula. Ujú. Entonces, ya acá siguiendo, pues decíamos que si el denominador, que si empezaba en 1, ¿cierto? Vemos que si dependiendo de la iteración, digamos, si son 4 o 2, pues que le vaya sumando a ese denominador para que me dé lo que mostraba, que van de impares, ¿cierto? De 2 en 2. Ujú. Igualmente acá el contador para saber si lo va sumando, para saber si estoy haciendo 2, 3, ¿cierto? Bueno, ya al final, pues cuando sea, como dijimos en el while, si Ujú. el contador era igual a el número de dígitos, pues que me muestre el resultado de pi, ¿cierto? Acá como decía, ¿cierto? Que por teclado. Entonces te pidió 6. Y acá me muestra que el valor final, ¿cierto? De pi es este 2.97. Pues ya podíamos compararlo por calculadora, ¿cierto? Pues, Acá, qué mejor calculadora que esta, ¿no? claro. Y pues yo pues quise mostrar el proceso por cada interacción, ¿cierto? Si hubiera una vez, acá me Sí. muestra el valor de pi, digamos en esta ocasión es acá, ¿cierto? Me muestra no lo coloqué como valor de pi, sino pues está en esa iteración, ¿cierto? En la primera. Acá está en la segunda, es cierto, acá en la tercera, cuarta, y pues hasta que llegamos a la que nos pide, en este caso la sexta, y ahí sí me da el valor de pi. Bueno, entonces, primero que todo, felicitaciones. Esta es básicamente la idea, ¿sí? Que la idea es que ustedes deben meterse en el cuento y tratar No, no me lo quites todavía, por favor. No me lo quites todavía. Bueno, O sea, listo, eso es lo que yo esperaba. Ahora bien, déjame hacerte varias precisiones, ¿cierto? Para poder que la implementación ya sea del todo correcta. listo. Déjame, a ver, déjame por favor. Entonces, vamos a hacer varias precisiones. ¿Podrías, por favor, subir un momentico, creo que a las primeras líneas? Por ahí. Bueno, baja, baja. Muéstrame más o menos la línea 30. Eso, ahí, déjelo ahí. Eso. Entonces, mira lo que está pasando, ¿ya? Tú tienes inicializada la variable contador en 1. No sé si puedes ver mis anotaciones. Todos pueden ver que yo estoy rayando sobre la pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Listo. Entonces, mira que tienes la variable contador en 1. Sí, N dígitos, pues básicamente por teclado lo pusiste en 6. ¿De sí, acuerdo? Y más abajo estás incrementando contador de a 1 en 1. ¿Ok? sí, Quiere decir que este ciclo while se está repitiendo 6 veces. sí, señor. Eso es todo lo que estás haciendo. En realidad no estás esperando a que el número de dígitos sea 6, sino que estás repitiendo esto 6 veces. Entonces, de hecho, lo que tú deberías ver es que esto da 3, 14, 15, 68 creo que es, no recuerdo estos últimos dos dígitos, pero tú debes tener, o sea, el resultado debe parar cuando tengas los primeros 6 dígitos de pi bien estimados. Eso es lo que quiere decir estimarlos hasta 6 dígitos del valor. ¿Listo? De hecho, yo hice otro intento, sí. Aquí te está dando esto, ¿cierto? Sí, Lo señor. cual no está mal, o sea, es la aproximación con 6 iteraciones, pero probablemente para poder llegar hasta que este valor de aquí tenga los primeros 6 dígitos bien aproximados, vas a tener que hacer mucho más que 6 iteraciones. ¿De acuerdo? Sí, Entonces, señor. ahí está tu problema. O sea, tu problema está en cómo parar esto.
Esa es la primera recomendación, ¿cierto? Lo que de pronto tienes que tener en cuenta es que cuando a uno le dicen, yo necesito que esto tenga 6 dígitos, entonces, por ejemplo, un valor 1 o un valor 2 menos un valor 1, no, voy a decirlo de otra manera. Parar el ciclo cuando la estimación tenga 6 dígitos correctos significa que yo debo tener un valor nuevo que es igual a alguna función matemática de un valor, llamémoslo viejo, ¿cierto? Y luego entonces tengo que comparar la diferencia. Entonces tomo el valor absoluto entre el valor nuevo y el valor viejo. Y esta es la diferencia. Entonces, ¿qué significa que el programa pare con 6 dígitos significativos? Pues que la diferencia entre estas dos cosas sea menor que 1 por 10 a la menos 6. ¿Sí? Esto significa que yo tenga 6 dígitos significativos bien estimados. O sea que de pronto lo que te falta a ti es cambiar la condición del contador para que el contador, o sea, para que no pare contando el número de iteraciones, sino para que revise que a medida que sigues iterando, los primeros 6 dígitos ya no cambian. Y cuando los primeros 6 dígitos ya no cambian es porque los primeros 6 dígitos ya están bien logrados. Esa es básicamente la idea fundamental con respecto a detener el ciclo. No les voy a dar una solución completa porque voy a esperar que el resto de compañeros trabajen esto, al menos los que no lo han intentado lo intenten, y tú mismo trata de intentar descubrir bien qué es lo que estoy diciendo acá. En segundo lugar, en realidad lo que estás haciendo acá no me quedó muy claro cómo fue que lo explicaste, ¿cierto? Ahí pues hay un cuento de notación que me imagino que lo hiciste fue para deshacerte de los warnings y a veces deshacerse de los warnings produce cosas como esta que en realidad son raras. Yo pensaría, podrías bajar por favor, bueno, primero que todo cerremos aquí para poder ver más código. Sí. Sí, yo pensaría que lo que tú quieres hacer acá, ¿cierto? Entre las líneas 42 y 48, es que quieres saber si el término es par o si estás en un término impar. Porque en el término par restas, ¿cierto? Y en el término impar sumas. Sí, claro. Eso es lo que quieres lograr, ¿cierto? O sea que esta P que tienes aquí simplemente más bien es como el asunto es impar, ¿cierto? Estás preguntándote si es impar, ¿de acuerdo? Sí, señor. Entonces, para preguntarse si es impar, por eso lo que haces es decir que contador es múltiplo de 2. No sé si entiendes este porcentaje. Sí, señor. O sea, pues yo lo busqué, ¿cierto? Que pues lo utilizan como módulo para poder lo que es en contador y Bien. pues lo dividen por ese 2. Entonces, divinamente, lo que pudiste haber hecho en vez de las líneas 38, 39, simplemente en la línea 42 dices if not, ¿cierto? Contador módulo 2. Y entonces si da cualquier valor diferente de 0, va a decir que tenemos un número impar. Si da cualquier valor igual a 0, ¿cierto? Entonces vamos a tener un número par. O puedes quitarle este not e invertir la lógica y poner lo que tienes aquí abajo y lo que tienes abajo arriba. Cualquiera de las dos opciones es correcta, pero pues básicamente pudiste haber hecho esta comparación, ¿cierto? Esta comparación que entrega un resultado numérico, ¿cierto? Lo puedes meter aquí dentro del if porque el if solamente va a ser falso, ¿cierto? Cuando esto sea absolutamente cero y va a ser verdadero en cualquier otro caso. Pero bueno, ese es un truco y pues ahí te queda bien. De resto, todo lo que hiciste es correcto. Eh, este valor, a mí me parece que es confuso que lo llames pi, ¿sí? Ese en realidad no es el valor de pi, es el término, yo lo llamaría término i, algo así. Es el iésimo término de la secuencia. Entonces podría ser mejor, ¿cierto? Que lo llames algo así como el término de la secuencia y no el valor de pi, porque en realidad tu valor de pi
lo estás guardando es en sumador. El valor estimado de pi para ti en realidad viene es por el sumador. ¿Listo? Sí, claro, profe. Entonces esa es como la tercera sugerencia. La tercera sugerencia es que esto no lo llames pi, sino que lo llames, no sé, término enésimo o término iésimo, como sea. Entonces ahí tienes tres sugerencias. Uno, el ciclo está mal parado. Dos, de pronto esto puede mejorar, ¿cierto? Y mandarlo aquí, pero la dos es opcional, la dos es una cosa estética, ¿cierto? Y la tres, que también es una cosa estética, es no llamar a esto pi. En realidad la única que es obligatoria cambiar es la número uno. La condición del ciclo while está mal puesta y eso hace que no te dé la respuesta que estás buscando. ¿Listo? No, sí, profe, sino que de pronto analicé diferente, aunque la que usted me dice de pararlos en los decimales, eh, digamos, en lo que usted pide en dígitos, yo también lo calculé, pero pues como no hemos visto eso, pues digamos es que pues por funciones para calcular pi, y yo implementé ahí un redondeo para que me lo cortara en los decimales que yo quería. Ah, Entonces, no sé si, pero simplemente poner la condición de paro para que el dato anterior menos el dato nuevo, ¿cierto? Sean siempre menores que 1 por 10 a la -6 y listo. no sé, profe. Bien, muchas gracias de nuevo. Ese es el tipo de... Pues miren, que eso es lo que se espera más o menos que todos ustedes traten de hacer. No sé si alguien más quiere compartir otra solución. Profe, yo hice otra solución. Porfa, ¿la quieres compartir, por favor? Pero ya estaba colocando el césped, así que vas a escuchar malito. No, pero usualmente tú escuchas mal porque escuchas el césped, pero nosotros escuchamos bien porque tú haces un buen trabajo picando. Profe, pues lo primero que hice fue, pues no sé si está bueno. Lo primero que hice fue crear 4 variables. Sí, Contador, que es igual a 1, que va a ser el denominador. ok, El número, que siempre va a ser 1, que es el numerador. ok. Y 2 operaciones, ¿ves? Una operación 2 y un contador 2. Entonces yo creé un ciclo que va a ser como el número al final, que va a dar el número exacto para el número pi. Entonces adentro del while O coloqué el sea, contador 2. determinaste que había que hacer 5.700.000 iteraciones para No, poder... no, no. Las veces que se va a realizar la operación va a ser ese contador 2, porque el contador 2 va a ser cada vez que se repite el ciclo. Entonces cada vez que se va a repetir va a ser pues, va Pero a sumar 1. mira que en la línea 20 estás parando el ciclo con la variable contador, no con la variable contador 2. O sea, como estás parando el ciclo con la variable contador, tú necesitas que la variable contador llegue hasta 5.700.000 algo para Y poder el que ese ciclo, ciclo se detenga. Y entonces, en cada operación incrementas el contador 2. Ese es el numerador. el Bueno, denominador, profe. contador, es el denominador, ok. Entonces lo comenzaste en uno, pero entonces en el primer, ok, entonces tú estás, ya logré ver qué haces. Tú metes de a dos términos, la suma y la resta, en cada iteración metes de a dos términos. Sí, o sea, en la operación 1 va a ser como los números positivos y esa Esto, va a ser como los números negativos. listo. Entonces, digamos, en el primero va a ser número 1 y el contador, Ok, en estos momentos va a ser 1, ok, porque comienza con 1. Entonces, a operación 2, acá hay un 0. Entonces sería 0 más 1 sobre 1. Entonces, en operación 1 va a estar un 1. ok. Y la operación 2, que va a ser esta, un tercio, menos un tercio, ahí se va a restar. Entonces va a coger la operación 1, que en estos momentos es 1, Ajá. y la va a restar con un tercio. Entonces eso lo va a hacer, y le sumo 2. Entonces ya Listo, sería un entonces, quinto, y acá se hace la suma más un quinto, acá se hace menos un séptimo, y así repetidamente. Y el último número va a dar eso lo hice por prueba y error. Por ejemplo, acá se exacto. colocó un 1, Ujú, primero el resultado. listo. Acá el número pi me dio 3.141593, ¿cierto? Sí. Pues si le coloco un 3, creo que es el 3.
Bueno, listo. Excelente. No me lo quites, yo explico algo con respecto a tu código. Porque no... Sí, de Ah, hecho, ya, ya. no, de hecho yo sé exactamente qué te está pasando. Por ejemplo, acá cuando coloco el en 1 da 3.141593 y Sí, coloco el 2, o sea, que y eso ya es, no. sí, ya da 3.141592. O sea, es el número justo para que cambie a las 6 cifras significativas que necesita. Pero pon un número más grande cualquiera. Por ejemplo, pon cambia ese 2 por un 9. Ahí va, pues ya va a seguir dando, pero va a cambiar las otras. 3.141592, 99. Eso, listo, excelente. Entonces, no me lo quites, yo muestro dos cosas al respecto. Muchas gracias. ¿Dónde tengo anotar? Acá, listo. Entonces, mira que en particular, ¿cierto? La variable contador 2, lo único que está haciendo ahí es que luego puedas decir cuántas veces se repitió el ciclo, ¿cierto? Esa es una forma, pues, de contar, pero en realidad el ciclo lo detienes es con contador. O sea, tú esperas que el denominador llegue a este valor y cuando el denominador llegue a este valor, detienes el ciclo. Ya. Eso te forza a hacer algo que se conoce en computación como heurística. Y no es tan mal en el sentido en que muchos programas se resuelven como heurística, pero las heurísticas se deben usar sí, solo si el determinismo o una solución determinística no existe o no es posible determinarla. Tú en este caso sí puedes determinarla. Entonces, de nuevo, en realidad esto que tienes aquí, la operación uno y la operación 2, que me parece perfectamente válida la forma de hacerlo, en realidad lo que podrías hacer es compararlos, ¿cierto? Entonces, más bien, como ya tienes operación uno y operación 2 ahí de papayita, una con la otra, la operación uno y la operación 2 te van a comparar dos términos muy similares, uno seguido del otro. Entonces tú lo que puedes hacer es que puedes detener el ciclo mientras, y si quieres en el caso tuyo te voy a dar la respuesta exacta, ¿cierto? En el caso tuyo, tú simplemente dices mientras la diferencia entre operación uno menos operación 2, o sea, el valor absoluto de la diferencia entre esas dos operaciones, sea menor que 1 por 10 a la menos 6. Acuérdense que yo escribo esta notación e a la menos 6 en el computador, pero matemáticamente hablando, cuando esté describiendo un algoritmo, lo hago en la notación matemática correcta. Entonces, esta es la operación que tú deberías hacer, ¿cierto? La operación que tú deberías hacer es mirar que la diferencia entre los dos, o sea, perdón, de hecho, ojo, cuidado, ¿cierto? En realidad, tú lo que debes mirar, ¿cierto? Es que el ciclo, mientras, o sea, repita mientras la diferencia entre estas dos sea más grande que esto. En el momento en que la diferencia sea más pequeña, el ciclo se detiene y ya. Entonces, no sé, y de esa manera no necesitas esta heurística, ¿ya? Simplemente no necesitas sentarte a mirar por ensayo y error a ver cuándo lo detienes. Él se detiene solito cuando se cumple la condición que quieras, que estamos esperando. Y lo otro Profe, importante, ¿cierto? Es que este 6 tienes que poder cambiarlo. Entonces, en alguna manera, ¿cierto? La otra recomendación es que en alguna parte tienes que decir n dígitos igual a 6. Por ejemplo, acá en la línea 13 deberías escribir n dígitos igual a 6. ¿Ya? Y entonces esta forma de escribirlo ya tiene que cambiar de tal manera que este no sea un 6 sino que sea la variable n dígitos y puedas comparar cuando el ciclo while, ¿cierto? Deja de cumplir esa condición y por lo tanto deja de repetirse. ¿Listo? profe, pero ahí tengo una duda, porque se supone que dar 1 por 10 a la menos 6, pues en las cifras significativas. Pero acá yo tengo una operación que es para hallar el número pi, o sea que eso lo meto adentro, para que ahí sí No, de las... no, para nada, porque en realidad ese factor de 4 solamente afecta la parte entera.
Y 1 por 10 a la -6 es la parte fraccionaria, ¿no? Sí, pero digamos que tengo un número, ahí tengo un número en operación 1 Sí. y lo multiplico por 4. Obviamente las cifras significativas van a cambiar. Por eso, Empiezan a pero multiplicar no, por no, no, 4. tú estás comparando operación 1 y operación 2, ¿ya? Y las estás comparando antes de multiplicar por 4. Si multiplicaras por 4, tendrías que multiplicar por 4 ambas. O sea que la resta sigue siendo la misma. ¿Sí me entiendes? Más o menos, profe. O sea, si quieres, escribe las ecuaciones para que mires que si comparas el valor absoluto de la diferencia multiplicando 4 por OP1 o 4 por OP2, pues te da lo mismo, ¿cierto? O sea, en otras palabras, si tú restas 3 menos 2, ¿cierto? ¿Eso cuánto te da? 1, ¿sí o qué? Ah, bueno, claro que con enteros no funciona, funcionas con los decimales. Eh, 4 por 3, 12, 4 por 2, 8. Esto da, claro, sí, sí, con enteros no funciona. Funciona solo con, o sea, es nuestro caso, ¿cierto? Es porque estás comparando es cuando las 6 cifras decimales de esta diferencia no terminan y el resultado lo puedes coger de cualquiera de las dos y multiplicar por 4. Es a lo que me refiero. Ahora bien, si eso te perturba, ya lo que puedes hacer es meter el numerador. Espérate, dirás, tú tienes una variable número, esta variable número, ¿cierto? Escríbela con 4 y ya. Y de esa manera no necesitas esto. Sí, Porque, profe. porque, por ejemplo, tú dijiste que pi cuartos era igual a 1/1 menos 1/3 más 1/5 menos 1/7 y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces mira que esto es lo mismo que decir pi es igual a 4/1 menos 4/3 más 4/5 menos 4/7 y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, si pasas el 4 al numerador, ya listo, con eso solucionas tu problema. No me faltó algo. ¿Para qué estás incrementando contador 2 varias veces? No, pero es que me di cuenta de algo. El contador 2 yo lo utilizo como cuántas veces. Espera, no sé. Sí, como No sé. cuántos términos. Por eso te dije que Sí, estabas usando contador 2 como que metías la suma y la resta en un solo paquete. O sea, metías de a dos términos. sí, o sea, mi propósito del contador 2 es que Es que a cuenta ver términos. cuántas veces se realiza esta operación. Ujú. O sea, se realiza 1, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Entonces acá me falta uno, más uno. Listo. Bien, en ese orden de ideas, entonces, lo único que te falta es cambiar esto para que no tengas una heurística, sino para que sea determinístico, para que pare exactamente con la condición que le dimos. ¿Listo? Listo, profe. Muchas gracias. Excelentes intentos. ¿Alguien más? Profe, pues yo lo hice con un ciclo for. Con un ciclo for. Interesante. ¿Quieres mostrarnos? Sí, profe, ya le muestro. Ahí ya están viendo. Sí. Profe, pues lo de la fórmula que usted había dicho, eso fue lo que hice, que pasé pues el 4 a multiplicar, pues acá ya está explicado. Ajá. Entonces ya me queda 4/1 menos 4/3 más 4/5, así. Entonces ahí lo que uno puede observar es que el denominador es el único Sí. que cambia pues cada dos pasos. Ujú. Entonces acá lo que hice primero fue, eso era lo que usted lo de la iteración, profe. Pues yo notaba que entre más grande fuera el número, como que más se aproximaba, entonces por eso le puse este numerote. Ajá. Bueno, entonces el denominador, ese multiplicador lo usé para cambiarle el signo a las fracciones, porque ellas van de negativo, positivo. Entonces este lo utilicé en el ciclo for para cambiarle pues el signo a las fracciones. Claro, entonces empezaste en positivo y de ahí para adelante en cada iteración el signo cambia.
Ajá, lo multiplica por -1. Entonces así ya va cambiando de negativo a positivo porque va multiplicando menos por menos, así. Ujú. Después el positivo por el negativo y así va cambiando. Y pues esta ya es la fórmula, que es pi pues esto sería igual a 4 sobre el denominador. Y Sí, acá pues ya hice el ciclo for. Acá me tocó investigar porque yo lo ponía en 1 y, y no me daba bien el resultado. Entonces vi que como que la fórmula empezaba como a contar el valor de pi a partir de la segunda fracción. Eso fue lo que entendí. Entonces ya al ponerlo en 2 el mínimo, ya me daba. pero Y pues, tú no estás usando i para nada, ¿cierto? O sea, ajá, en realidad mira que de la línea 20 a la línea 22 no estás usando i. ah, sí, profe, O no. sea que en realidad ese rango como tal no tiene incidencia y además porque estás usando un número muy grande arriba, o sea, arriba pusiste un número grande, 10 millones, ¿cierto? Sí, profe. Entonces, ¿qué se nota del asunto? Del asunto lo que se nota es que probablemente ese número de 10 millones no es necesario. Tú simplemente estás haciendo muchas iteraciones para estar seguro, para estar seguro que al menos las primeras 6 cifras dejan de cambiar en esas iteraciones. Sí, profe, sí, Entonces, sí. no le vería el problema a que ese rango empiece o desde cero o desde donde sea que quieres que O empiece. sea que yo esta iteración la puedo poner desde un número menor y me daría. No, Ah, bueno, no sí, necesariamente. sí, porque a mí me Hemos daba hecho, era poniendo números muy grandes. no sabemos, ¿cierto? O sea, eh, hay algún valor en alguna parte, ¿cierto? Que hace que esa iteración deje de mostrar el resultado que buscas, ¿ya? Esa es la idea. La idea sería que no tengas que hacer ni una sola iteración adicional a lo que te pidieron. A ti te pidieron exactamente 6 cifras decimales, entonces algo que tiene de problemática la lógica que estás usando, que es el mismo problema que tienen los dos compañeros anteriores, es que simplemente están deteniendo el ciclo heurísticamente. Entonces esto es una heurística. Y el problema pide determinísticamente deténgase cuando ya 6 cifras decimales hayan sido estimadas correctamente. Entonces, a ti te falta una cosita ahí chiquitica, chiquitica, para poder que logres eso, ¿cierto? Yo lo que haría en tu caso sería, bueno, lo otro, pero antes de decirte qué haría yo, que me repites por favor qué fue lo que te pasa si colocas aquí un uno o un cero. Ya, no sé, profe. Un cero, lo pongo con un cero. ¿Sí? Ponlo con un cero. Tienes que detener el programa y volverlo a correr. Ya. Me, me, ya vio, profe, el resultado. No, no, Acá está. No me daba el resultado correcto. espérate un segundito, yo confirmo algo. Pero ese es el resultado correcto, ¿no? Y la segunda, las primeras 6 cifras son 15, son 14, 15, 92. O sea, hasta 14, 15, 92, que son 6 cifras significativas, ese es el resultado correcto. Coloca un cero en vez de un uno. Pero cuando yo lo estaba haciendo, no, no me daba ahí. No sé ahora por qué. El efecto profesor, siempre que el profesor está mirando, o deja de funcionar lo que funcionaba, o ahora sí funciona lo que no Sí, es funcionaba. que me tocó así como cambiarle, así como usted decía, heurísticamente, varios. Listo, entonces mira que ahí, mira que en realidad no hay problema, o sea, en realidad tú tienes un número de iteraciones tan alto que no importa desde dónde empiezas, puedes empezar desde cero, desde uno, desde dos, desde cinco, pues en realidad eso no afecta tu estimación, ¿cierto? De hecho, este es un método chévere, diferente al de los otros compañeros. Eh, Tiene ese problema, ¿cierto? Que en realidad lo que yo quiero es que el ciclo se detenga sin importar en dónde vaya, yo quiero que se detenga exactamente en donde hace que las primeras 6 cifras decimales dejen de cambiar. Entonces a ti te hace falta solamente una cosa y es que después de la línea 22 dentro del ciclo deberías comparar
deberías comparar el valor anterior de pi con el nuevo valor. Entonces, de hecho, ven, te ayudo para que lo hagamos aquí en esta implementación. Ingresa una línea nueva entre la 21 y la 22. Tienes que hacerlo al final de la línea porque si no Sí, sí, te... sí, sí. Ya. Eso. Y ahí llamemos una variable que se llame pi-viejo o anterior, ¿cierto? Y eso es igual a pi. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy almacenando en la variable pi viejo el valor de pi antes de actualizarlo, ¿cierto? Luego actualizo el valor de pi y entonces ahora agrega una nueva línea después de la línea 23. O sea, párate al final de la línea 23, al final del comentario, ¿verdad? Y ahí escribe, sí, if. If. Sí, if. Entonces pones un espacio, sí, y escribamos el valor absoluto, ABS. Sí, el valor absoluto. Y resta pi viejo, bueno, perdón, pi menos pi viejo. Y entonces eso le coloca espacio menor que, la comparación es menor que, Ah, profe, espera un momentico que yo, mira que en el teclado de mi celular, de mi computador no tengo los símbolos. Espera que yo los copio por acá en internet. sería muy bueno que trates de instalar el teclado correcto. O sea, muchas veces simplemente es cuestión de, El menor que es con el menor atrás, ¿cierto? sí, sí, ahí, de menor que, y escribe Así. uno. No, 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 ahí está bien. Ah, bueno, Así como lo tienes, espacio, ya, ya. y escribe 1E menos 6. 1E mayúscula menos 6. Así o así. No, 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 sin el por. Así se escribe uno. Eso es lo mismo que escribir 1 por 10 a la menos 6, dos puntos. Enter. Entonces te va a dar, apenas presiones Enter, te va a poner el cursor cuatro posiciones más a la derecha del if. Eso, ahí, perfecto. Y ahí dile break, B-R-E-A-K. Entonces, ¿qué le estás diciendo? Le estás diciendo que si se llega a cumplir esa condición, no itere más, pare. Entonces, en la línea 26 dice el valor de pi es coma pi y coloca otra coma después, ahí coloca otra coma. Y entre comillas escribe después de. Y luego al final de la comilla coloca una coma, escribe la letra I. Ahora sí vamos a ver cuántas iteraciones hizo. Y coloca otra coma. Y entre comillas escribe iteraciones. ¡Córrelo! Entonces mira que el valor de pi es y te dio bueno, hay que decirle, porque 6 sería el 1 por 10 a la menos 6 es con el 1 en la sexta posición, no, perdón, hay que decirle 1 a la menos 7, ¿no? Para que tengas 6, exactamente 6 cifras. Eso, vuélvelo a correr. Qué curioso, te da exactamente, bueno, métele un número más grande en la línea 13, ponle un cero más. Eso. Queremos ver exactamente cuánto se demora en que esas primeras 6 cifras significativas, Profe, ¿por qué se demora tanto en correr el programa? no sé, hay Por todo ese algo, poco de iteraciones. sí, pero mira las que hizo, exacto. ¿Cuántas hizo? Hizo 19 millones de iteraciones para poder llegar exactamente a 14, 15, 92.
¿sí? Entonces, sí, de hecho te faltaban iteraciones, ¿no? Y entonces ahí estamos absolutamente seguros, ¿cierto? Que siempre las primeras 6 cifras significativas son constantes sin importar cuánto más termine, cuántos términos adicionales agregues. Puedes agregar todos los términos que quieras y las primeras 6 cifras decimales ya nunca más van a cambiar. ¿Ya? Entonces ahora tienes un reto, ¿cierto? El reto que sí te voy a dejar es que ese -7, ese valor 7 que está ahí, corresponde a que queremos 6 dígitos. Entonces en la línea, no sé, entre la línea 12 y 13, genera una nueva línea que se llame n dígitos igual a 6. Y ahora es ese número el que debes usar de alguna manera en la línea 25. O sea, probablemente en la línea 25 hay que volver a reescribir eso. De alguna manera es para que uses ese número n dígitos. Bueno, ya todos vieron que hay que usar n dígitos más 1, ¿cierto? Pero es ese número el que hay que usar ahí en vez de ese 7 constante, porque eso es lo que yo necesito. Lo que yo necesito es que el ciclo pare cuando eso ocurra. Ahora mira, como tú tienes un ciclo for y no un ciclo while, ya, de hecho esto me gusta para poderles contar a todos esto. Miren que en el ciclo, o sea, al final yo estoy parando esto con una condición. Como estoy parando el ciclo for con una condición, desde el principio me doy cuenta que era mejor un ciclo while, ¿cierto? Sí, profe. Entonces, esa es la razón. Los ciclos while se utilizan cuando yo debo repetir hasta que cierta condición se cumpla. Los ciclos for se utilizan cuando yo sé exactamente cuál es el número de repeticiones que voy a hacer. Sin embargo, en teoría de la computación, todo lo que usted puede hacer con un ciclo for se puede hacer con un ciclo while y todo lo que usted puede hacer con un ciclo while se puede hacer con un ciclo for. Es cuestión de ser creativos en la forma de cómo se utiliza. Aquí lo que fuimos fue creativos para parar el ciclo. ¿Ya? Entonces, simplemente detenemos el ciclo en el momento en que la condición se cumple. Es lo mismo que haber hecho el ciclo while. Uy, si le dejas un e a la 7, eso nunca se detiene, tiene que ser e a la menos. Pero bien, listos. Muchas gracias, Listo, profe. Santiago. Profe, ¿y por qué ahí tiene que ser un -7? Porque es que, como habíamos dicho, seis cifras significativas, pues de pronto tuvimos la ligereza de estar diciendo 1 por 10 a la menos 6 porque habíamos dicho 6 cifras significativas. Pero acuérdate que 1 por 10 a la menos 6 se escribe 0.5 ceros y un 1, ¿cierto? O sea, cuando yo digo por 10 a la menos 6, el 1 está en la sexta posición. Y yo quiero que el 1 esté en la séptima posición para que los 6 primeros sean ceros. O sea, para que los 6 primeros no cambien. ¿Ok? Ah, listo, profe, gracias. Y a mí me pasó algo similar al compañero Santiago. ¿Quieres mostrarnos? Listo, profe. Están visualizando, Sí. profe, acá empecé a el enunciado, definí las variables, hice lo mismo que el primer compañero para introducir el número. Esto Y me ya. resultó, Sí. profe, y resultó lo mismo, pues, que no me daba, tenía que poner un número de interacciones más alto para que me incrementara el número de dígitos significativos. Sí. El problema que tuve con el for es que entre más números de interacciones, más se demoraba el programa en cargar. Sí, claro. Entonces, pues, yo le hice un montón de números y no había cuando me corriera el programa. Acá definí lo de la serie, consulté la serie, bueno, no la consulté, sino que estuve mirando el de pi cuartos y ya con eso empecé ya a definir el ciclo for. Ya que ya multipliqué en el ciclo ya para desear pi y para poder que me muestre los dígitos significativos
Por ejemplo, si es 1, si no, acá hice como un tipo de, ¿cómo se podría decir? Esto se llama un árbol de decisión, pero, yo ahí lo que creo es que lo que está, o sea, lo que estás cambiando no es la aproximación, estás simplemente cambiando la presentación, ¿sí me entiendes? O sea, lo que tienes de la línea 31 para abajo, lo único que modifica es la forma como presentas el resultado que tienes en 29, más no Exacto. cómo realmente lo estimas, ¿sí me entiendes? Ujú. Sí, Entonces, profe. pues todo eso que tienes de la línea 31 para abajo es irrelevante, porque en realidad nosotros no queremos cambiar cómo se presenta, queremos cambiar es cómo se estima. ¿Sí me hago entender la diferencia? Ujú. Sí, señor. Entonces, lo mismo, no sé si alcanzaste a tomarle pantallazo a lo del compañero anterior, o si no en el video, pues lo vas a ver, pero lo que necesitas acá, ¿cierto? En la línea, después de la línea 27, vas a necesitar algo para algo que detenga el ciclo, ¿cierto? Por ejemplo, ahí Ujú. tienes la sumatoria, es igual, y mira que a la derecha tienes la sumatoria vieja. Entonces, podrías generar, antes de la línea 27, podrías generar lo mismo. Sumatoria vieja es igual a sumatoria y luego comparar los dos valores y parar el ciclo si lo necesitas parar con 1 por 10 a la menos 7. Porque aquí lo que estás haciendo en la línea 26 y 27 es repitiendo esto. Ah, por cierto, no se dice interacciones, se dice iteraciones. Ahí Déjame... definí mal la variable, la definí mal porque acabé de colocarla. Sí, Porque sí, acá tenía así los la palabra en números. español Ujú. para eso es iterar, o sea, el verbo iterar es Ujú. el verbo repetir hasta que algo ocurra. Entonces ahí lo que tienes es iteraciones. Ujú. ¿Ok? Listo. Entonces debes cambiar la 19 es por esto mismo. Y claro, tú aquí lo que tienes es un número muy grande. Entonces estás aspirando a que la condición se cumpla en algún momento antes que ese número muy grande. En el caso del compañero del otro, pues se necesitaron 19 millones de iteraciones. O sea que tienes que colocar ese número sustancialmente grande antes de poder llegar allá. Entonces, de nuevo, todo esto que tienes aquí es presentación. No sé si me hago entender la diferencia entre presentación y estimación. O sea, tú al Sí, final sí. la sumatoria, o bueno, pi lo estás estimando es a lo que te dé este número de iteraciones. Pero eso no es lo que queremos. Lo que queremos es que yo pare la estimación cuando tenga 6 dígitos y quiero mostrar. Y para mostrar esos 6 dígitos ya simplemente escoges el porcentaje .6f, que es lo que quieres, y no necesitas este árbol de decisiones. ¿Ok? Ujú. Perfecto, profe. Listo, muchas gracias. Bueno, ¿algo más? Profe, pues yo hice algo similar. ¿Y quieres mostrarnos? Está bien. Listo, profe. Pues ahí tengo el enunciado y todo eso. En la iniciación de variables, usted nos dijo que debíamos empezar con n, Ujú. raya al piso dígitos, para decir qué vamos a hacer con cifras significativas. Pi lo puse en 0 para poder poner la fórmula. Pero yo le puse un límite porque en el enunciado dice un número finito de pasos. Entonces, utilicé el comando def para decir qué función le iba a integrar. Ujú. Entonces, puse la serie de Leibniz, que era lo mismo que teníamos arriba, que es 1 menos 1 a la 3. Acá ya está evaluada desde 0 hasta el número que sea. Entonces, yo simplemente puse la fórmula, eso se saca fácil con series. Entonces, en return dije que seguir la serie, o sea, seguir ejecutando el programa. Y ya después utilicé el ciclo for en i porque i es como una iésima parte de intentos. Entonces lo dije de un rango desde 0 porque en la fórmula nos decía 1 y al evaluar 0 en esta fórmula de Leibniz nos da 1 porque sería menos 1 a la 0, quedaría 1, abajo se daría 0 más 1, entonces se quedaría 1 más 1, 1 sobre 1, que es igual a 1. Sí, eso Entonces por eso se le llama dije una desde 0. fórmula cerrada. O sea, tal vez creo que es el profesor de matemáticas 2 el que a partir de una ecuación como esta, ¿cierto? Pi cuartos es igual Sí, a 1 sobre 1, perdón, menos. hallamos la sumatoria. Exacto. Menos
1 sobre 3 más 1 sobre 5 menos y así sucesivamente. Y claro, entonces usted ya luego puede hacer el término, ¿cierto? El iésimo término o el t sub i. El iésimo término es el que es igual a menos 1 a la n sobre 2n más 1, ¿ya? Y miren que, pues claro, tiene que ser 2n más 1 porque t sub i avanza. Ahora bien, pi es igual a la sumatoria desde i igual 0 hasta más infinito de menos 1 a la, bueno, esto lo llamamos, llamémoslo n, 1 a la n sobre 2n más 1, ¿ya? Por 4. Exacto, profe. Entonces, Eso sí, fue lo mismo que hice. esto es lo que estás montando, ¿cierto? Y lo que hiciste fue que el término sub i, que está aquí, ¿cierto? Lo mandaste a Sí. una función. Entonces, definieron una función. Esto todavía no lo hemos visto, obviamente. Vamos a ver en determinado momento, creo que es el capítulo 5 o 6, que nos quedamos toda una clase mirando todas las formas posibles de definir funciones. Pero pues ahí ya lo hicieron intuitivamente, ¿cierto? Definiste una función para hallar ese término. Y luego acá lo que estás haciendo es acumulándolo. Entonces, sí, claro, esa es una forma muy limpia de hacerlo, pero tiene el mismo problema. Y es que no estás parando en la condición que se te pidió, estás parando después de 200.000 iteraciones y ya. Listo. Entonces, Pues yo entendí que n dígitos era como las cifras significativas y, sí, por claro, ejemplo, cuando pongo a correr el programa, es exactamente lo mismo que le dije al compañero me anterior. dan las 6 cifras significativas. Escúchame, es exactamente lo mismo que le dije al compañero anterior, ¿cierto? Mira, de hecho, que este 88 debería ser un 92. ¿Ya? O sea, no estás estimando pi hasta 6 cifras significativas, o sea, estás estimando pi en 200.000 iteraciones y luego me muestras las 6 cifras significativas que tienes. Hasta ahí, ¿sí me hago entender? Sí. Entonces, lo que necesitas en realidad es también, es mirar que entre una iteración y la otra, ¿cierto? O sea, va a haber un valor de i alguno para que, a pesar de que le sigas sumando términos de la serie, ya el valor estimado de pi, a ver, volvamos a decir, pi es igual a 4 veces la sumatoria desde i igual 0 hasta más infinito de menos i a la n dividido 2i más 1, ¿cierto? Perdón, esto es menos 1. Esto es menos, Menos 1 a la n, menos 1 a la n, ¿cierto? Perdón, a la i. a la i. Listo. Entonces, ¿qué cosas estás haciendo tú acá, ¿cierto? A este menos infinito no lo escribiste como menos infinito, lo escribiste como límite. Para ti este es el valor del límite, ¿ya? Y profe. Porque Entonces, es que como él decía que finito. bueno, claro que la función rango no lo acepta, pero pues en Python como tal existe una variable que se llama más infinito, ¿cierto? Pero bueno, ese no es el caso en este momento, ¿cierto? El asunto es que hay un valor de i que es muy grande, ¿cierto? Y entonces llega el momento en que la iteración, en que por ejemplo cuando i vale 200.000 o cuando i vale 200.001 o cuando i vale 200.002, a pesar de que le agregaste un término más a la sumatoria, o sea, que llegaste aquí y le agregaste un término más a la sumatoria, este valor de pi no cambió. Entonces lo que necesito es como hay un pi sub i más 1, ¿cierto? Menos un pi sub i, hay una diferencia de esos dos valores, metámoslo en un valor absoluto para que el signo no me importe, ¿cierto? Entre uno y el otro, el cambio tiene que ser menor que 1 por 10 a la menos 7. Eso es lo que nos están pidiendo, ¿cierto? Nos están pidiendo que repitas este ciclo hasta que el cambio entre un pi y el otro sea menor que 6 cifras significativas. De tal manera que las primeras 6 cifras significativas de lo que estás mostrando sean las verdaderas primeras 3 cifras significativas de pi, ¿ya? Entonces, no sé si ahorita les hago la encuesta, pero lo que necesito que quede muy claro de este momento es que esto que está aquí es presentación. O sea, yo puedo coger cualquier número que tenga guardado en memoria y presentarlo con un número determinado de cifras. Pero la pregunta es estimación. O sea, se nos pedía era estimar correctamente las primeras 6 cifras significativas de pi. Por eso tienen que parar este ciclo cuando no haya cambios en al menos 1 por 10 a la menos 7. ¿Listos?
¿Está claro para todo el mundo? Por favor, pulgar arriba si todo el mundo, si para usted es claro lo de detener el ciclo. Bueno, ¿cómo trabajamos las personas que no tienen el pulgar arriba? Cuéntenme cuál es la preocupación o no sé si alguien quiere tratar de verbalizar lo que no entiende. Por una pregunta se podría hacer como un árbol con, sí, por ejemplo, como usted lo dice, ¿no? El valor absoluto de 1 por e a la menos 6, a la menos 7 para 6 dígitos significativos, ¿cierto? ¿Sí? Podría ser como un árbol para que un árbol así como de decisiones y para 7, para 7 dígitos, para 8, sí, y hacerle como No, que así. simplemente ese valor n dígitos es una variable, ¿cierto? N dígitos es igual a 6, por ejemplo, en este caso. ¿Ya? Entonces, tú lo que sabes es que el valor de detenerse es 1 por 10 a la menos 7. Así se escribe matemáticamente. En Python tú no puedes decir e a la menos n dígitos. Esta notación no estaría correcta. La notación correcta ahí sí tendría que ser 1 por 10 elevado a la n dígitos. Entre paréntesis más 1, ¿no? Y perdón, y con un signo menos ahí adelante. Entonces, pues eso es lo único, ¿no? Que en Python la notación sería 1 por 10 elevado a la menos n dígitos más 1. Después de esto, ¿cierto? Esa es la forma correcta de detener el ciclo. Listo, profe, gracias. Pues excelente, muchas gracias a todos. Me parece excelente pues que se hayan tomado el trabajo de documentarse, miren de hecho que resolver la serie de forma cerrada, bueno, la mayoría de las series tienen nombres, esos nombres, como tal, en muchos casos son, yo no sé cómo. Ustedes pueden ver mi pantalla. Sí, profe. Sí, profe. Lo que les Son una iba, cosa como gris. lo que les iba a mostrar, ¿qué pantalla están viendo? De hecho, están viendo Firefox. En ese momento sí están viendo Bueno, gracias. Es que, ese navegador. bueno, listo. Entonces, lo que les iba a mostrar es que hay una página web de secuencias y series, Sequences and Series. Y vamos a ver si la encuentro de rapidez. Es de la Asociación Americana ¿qué será con Database? Miremos. Esta es la que me gusta, de OIS. Esta es la enciclopedia en línea de secuencias enteras. ¿Ya? Entonces, aquí básicamente ellos coleccionan una gran cantidad, o sea, hay millones de secuencias, así como ustedes mostraron ahorita que esa secuencia en particular tiene un nombre, que es la secuencia de Levins. Pues existen un montón de nombres de secuencias y pues esto tiene un montón de características, ¿cierto? Entonces, siempre que ustedes tengan una secuencia, pueden venir a esta biblioteca y comenzar a buscar cuál es la secuencia y pueden encontrar la fórmula cerrada de la secuencia que hace que escribir la ecuación sea mucho más simple, ¿cierto? Entonces, lo que ustedes hicieron, pues, o lo que los últimos dos compañeros hicieron fue encontrar la serie, la sumatoria que representa la secuencia cerrada y encontrar cuánto vale la fórmula para el término sub n o el término sub i y con eso implementar básicamente la forma de reemplazarlo, de tal manera que la escritura en el ciclo for pues fue muy simple.
En este problema en particular, ustedes necesitaban era detenerse con una condición. Entonces, naturalmente, siempre que necesiten detenerse con una condición, es más natural utilizar el ciclo while, ¿cierto? Siempre que ustedes sepan el número de iteraciones totales que necesitan, pues es más natural detenerse con un ciclo for. Eso es lo que les quería mostrar. Entonces, esa biblioteca pues es muy interesante para que miren eso. Voy a detener la grabación aquí en este momento, porque yo creo que aquí con esto cerramos este tema de repasar el trabajo de ustedes de la tarea.